Tienes 79 años y crees que ya lo has visto todo en la vida. Trabajaste duro, construiste una familia, renunciaste a tus propios sueños para asegurarte de que dentro de tu casa no faltara nada. Pensaste que estabas sembrando amor, pero sin darte cuenta estabas cultivando silencio, ingratitud y algo mucho peor. Ahora imagina descubrir, casi al final de tu vida, que el lugar que debía ser tu refugio siempre fue el escenario de tu mayor humillación. Imagina sentarte a la mesa con las personas que más amaste y sentir que algo no está bien. Conversaciones que se detienen cuando entras en la habitación, miradas que se cruzan, susurros. Empiezas a darte cuenta de que no es paranoia, es exclusión, es desprecio, es un plan que se está trazando lentamente en tu contra. Y lo más cruel, no son extraños, son tus propios hijos. Es tu propia familia. Dedicaste décadas a protegerlos del mundo y ahora necesitas protegerte de ellos. Respira profundo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia triste, es una historia que duele, que indigna. Tengo 83 años y aprendí algo que nunca imaginé que tendría que aceptar. Se puede estar vivo y aún así estar completamente solo. No me refiero a la soledad de no tener gente alrededor. Me refiero a esa soledad que empieza en el pecho y se expande despacio, como una humedad que invade las paredes hasta que todo se vuelve frío por dentro. Yo tuve familia, tuve una casa llena de voces, de pasos corriendo por el pasillo, de puertas que se abrían y se cerraban con prisa. Fui padre, fui esposo, fui el hombre que salía antes de que amaneciera y regresaba cuando ya todos dormían. Durante décadas pensé que el sacrificio era la forma más pura de amor. Nadie me dijo que el sacrificio, cuando no es valorado, se convierte en olvido. Trabajé 42 años en el mismo lugar, 42 años despertando a las 5 de la mañana, incluso cuando mi cuerpo pedía descanso, 42 años soportando dolores en la espalda, el frío en las manos, la presión constante de no fallar. No compré ropa nueva muchas veces porque prefería pagar el curso de mis hijos. Cancelé vacaciones para cubrir gastos inesperados. Vendí el único reloj caro que tuve para que mi hija pudiera estudiar en otra ciudad. Nunca lo mencioné, nunca lo usé como arma, porque un padre no hace cuentas, un padre entrega. Eso creía yo. Recuerdo las cenas, ellos hablando de sus sueños, de lo que querían ser, yo escuchando en silencio, orgulloso. Pensaba, todo vale la pena, cada turno extra, cada noche sin dormir, cada preocupación escondida detrás de una sonrisa cansada. Cuando mi esposa enfermó, fui yo quien sostuvo la casa. Cuando el dinero faltaba, fui yo quien buscaba soluciones. Cuando alguien tenía miedo, yo decía que todo estaría bien, aunque por dentro estuviera aterrorizado. Siempre fui el muro que detenía la tormenta, pero los muros, con el tiempo, se agrietan. El día que me jubilé pensé que, por fin, viviría rodeado de ellos. Imaginé domingos largos, nietos corriendo por el jardín, conversaciones tranquilas, abrazos sin prisa. Pensé que después de tantos años, entregándolo todo, lo único que recibiría sería compañía. No pedía dinero, no pedía cuidados constantes, solo presencia, solo sentir que aún era parte de algo. La primera Navidad después de mi jubilación fue diferente. Dijeron que estaban ocupados, que los niños tenían compromisos, que el tráfico estaba imposible. Lo celebramos otro día, papá, me dijeron. Preparé la mesa igual. Cociné demasiado, como siempre hacía su madre. Esperé, miré el reloj muchas veces. El teléfono no sonó. Esa noche cené solo. Me convencí de que era algo puntual. Todos tienen una vida, todos están ocupados. Yo entendía, el problema es que este año no podemos, empezó a repetirse. Los cumpleaños se volvieron mensajes cortos. A veces ni eso. Las visitas se transformaron en llamadas rápidas, casi siempre acompañadas de una frase que se repetía como un eco: papá, necesito un favor. Al principio era pequeño, un préstamo temporal, una ayuda para cubrir un gasto. Nunca dije que no. ¿Cómo decir que no a un hijo? Yo no sabía poner límites. Mi amor no venía con condiciones.
Con el tiempo, entendí que el teléfono solo sonaba cuando había una necesidad. Nunca para preguntar cómo estaba, nunca para decir te extrañamos, solo cifras, solo urgencias, solo promesas de que me devolverían el dinero pronto. Algunas veces lo hicieron, muchas otras no, pero el dinero dejó de dolerme. Lo que dolía era colgar el teléfono y quedarme mirando la pared, sintiendo que mi voz solo había sido escuchada porque había algo que obtener. Una tarde me caí en la cocina, nada grave, pero me quedé en el suelo varios minutos porque mis piernas ya no responden como antes. Miré el techo blanco y pensé en llamar a alguno de ellos. Tenía el teléfono a pocos metros. No lo hice, no porque no pudiera, sino porque me pregunté algo que me partió el alma. Si llamo y no contestan, me dolerá más la caída. ¿O el silencio? Me levanté solo. La casa empezó a hacerse grande, demasiado grande. Las habitaciones que antes estaban llenas ahora son espacios que guardan ecos. A veces camino por el pasillo y casi puedo escuchar risas antiguas. Me siento en la sala y miro fotos que parecen pertenecer a otra familia. En esas imágenes estoy rodeado, abrazado, sonriente. Me pregunto en qué momento dejé de ser necesario, porque creo que ese es el verdadero pecado de envejecer, ya no ser útil. No quiero ser una carga, nunca quise, por eso jamás les dije cuánto me dolía la espalda, ni lo difícil que se me hace dormir, ni el miedo que siento algunas noches cuando el silencio es tan profundo que parece que el mundo desapareció. Hay noches en que hablo en voz alta solo para escuchar un sonido humano en la casa. A veces me sorprendo respondiéndome. El año pasado intenté reunirlos. Los llamé uno por uno. Les dije que me gustaría verlos, que no sabía cuántos años más tendría fuerza para organizar algo. Algunos dijeron que lo intentarían, otros fueron sinceros. Estaban demasiado ocupados. Ese domingo me vestí con mi mejor camisa, preparé café, compré pan fresco, esperé junto a la ventana. Cada coche que pasaba me hacía levantar la cabeza. Ninguno se detuvo frente a mi puerta. Esa tarde entendí algo que me rompió por dentro. Uno puede darlo todo, y aún así quedarse sin nada. No los odio, eso sería más fácil. El odio al menos es una forma de vínculo. Lo que siento es algo más frío. Es la sensación de haber sido reemplazado por la vida moderna, por agendas llenas, por prioridades nuevas donde yo no encajo. Soy el recuerdo de un esfuerzo que ya no se necesita mencionar. Soy la generación que trabajó en silencio para que otros vivieran mejor, y que ahora vive en silencio para no incomodar. A veces pienso en vender la casa, irme a un lugar más pequeño, pero esta casa es lo único que me confirma que todo aquello fue real. Cada marca en la pared, cada puerta que cruje, cada grieta tiene una historia. Si me voy, ¿qué queda de mí? Mis hijos no quieren estas cosas. Ellos viven en apartamentos modernos, donde no hay espacio para muebles antiguos ni para padres viejos. Hace unos meses pasé mi cumpleaños número 83. No hice fiesta, no esperaba nada grande, solo una llamada. El día avanzó lento, miré el teléfono muchas veces. Llegaron 2 mensajes automáticos de empresas felicitándome. De mis hijos, nada hasta la noche. Cerca de las 10, uno escribió: perdón, papá, el día fue una locura. Feliz cumpleaños. Respondí con un corazón, no porque estuviera feliz, sino porque no quería que sintiera culpa. Me convertí en experto en fingir que estoy bien. Hay algo que nadie te dice sobre la vejez. No es el cuerpo lo que más duele, es la invisibilidad. Es sentarte en un banco del parque y notar que nadie te mira a los ojos. Es hablar y sentir que tu voz es interrumpida porque las historias viejas no compiten con las noticias nuevas. Es entender que tu tiempo pasó y que ya no encajas en el ritmo de nadie. Sin embargo, sigo despertando cada mañana. Hago mi café, abro las ventanas, respiro profundo. Hay días en que el sol entra con fuerza y por un momento todo parece menos pesado. Me siento en la mesa y recuerdo cuando éramos 5 alrededor de ella. Recuerdo discusiones, risas, planes, y me pregunto si en algún lugar de sus memorias también existo yo de esa forma. No necesito que vuelvan a depender de mí, no necesito dinero ni regalos,
Solo quisiera sentir que no fui una etapa superada, que no soy un número en la agenda al que se llama cuando hay urgencia. Quisiera que un día el teléfono suene, y que al contestar, escuche simplemente, papá, solo quería saber cómo estás. Tal vez eso nunca pase, y si algún día mi teléfono deja de sonar por completo, quizás nadie note la diferencia, pero mientras tenga voz, quiero decir algo que guardé demasiado tiempo. Los padres también se rompen, también sienten, también esperan, y el silencio duele más que cualquier palabra cruel. Tengo 83 años, y lo más difícil no ha sido trabajar toda una vida, no ha sido perder fuerzas, no ha sido envejecer. Lo más difícil ha sido descubrir que se puede entregar el corazón entero, y aún así terminar viviendo como si nunca hubiera latido para nadie. Con el tiempo empecé a notar algo que me costó aceptar. No solo me llamaban cuando necesitaban dinero, también me visitaban cuando necesitaban algo más que no podían pedir por teléfono. Una firma, una garantía, un favor que requería mi presencia física. Siempre llegaban con prisa, con abrazos rápidos y frases amables que parecían ensayadas. Se sentaban en la mesa donde antes hacíamos planes familiares y ahora extendían papeles con explicaciones aceleradas. Yo los miraba mientras hablaban, tratando de encontrar en sus ojos algo que no fuera urgencia. A veces lo encontraba por segundos. La mayoría de las veces, no. Una tarde, mi hijo Mayo, vino con una carpeta azul bajo el brazo. Dijo que estaba iniciando un nuevo negocio y que el banco pedía un respaldo adicional. Es solo una formalidad, papá, repitió varias veces. Yo no entendía todos los términos legales, pero entendía el miedo en su voz. Y cuando un hijo tiene miedo, un padre actúa antes de pensar en firmar, no porque comprendiera cada cláusula, sino porque durante toda mi vida había sido el que resolvía, en el que sostenía, el que confiaba. Semanas después, descubrí que aquella firma me comprometía más de lo que imaginé. Si el negocio fracasaba, yo asumiría parte de la deuda. Cuando pregunté, me dijeron que no me preocupara, que todo estaba bajo control, pero esa noche no dormían. No por el dinero, sino porque me di cuenta de que mi confianza seguía siendo el recurso más disponible. Empecé a sentir algo nuevo dentro de mí. No era exactamente rabia, era una especie de desgaste profundo, como si cada favor fuera una pequeña grieta más en una pared que llevaba años soportando peso. Me miraba al espejo y veía a un hombre que había trabajado toda su vida para garantizar estabilidad y que ahora vivía en constante incertidumbre emocional. Intenté hablar con ellos sobre cómo me sentía. No elegí un momento dramático. Fue en una conversación tranquila mientras tomábamos café. Les dije que a veces me sentía solo, que me gustaría verlos más, incluso cuando no hubiera problemas que resolver. Hubo un silencio incómodo. Mi hija tomó mi mano y dijo que exageraba, que todos me querían, que simplemente estaban ocupados. Mi hijo miró el reloj. Minutos después, la conversación cambió de tema. Esa fue la primera vez que sentí que mis emociones eran una interrupción. Con los meses empecé a notar que ya no me contaban cosas importantes. Decisiones grandes se tomaban sin consultarme. Mudanzas, cambios de trabajo, problemas de salud de los nietos. Me enteraba tarde, casi por accidente. Yo, que había estado presente en cada crisis, ahora era informado como un espectador distante. Me dolía más la exclusión que el secreto. Las noches se hicieron más largas. Me sentaba en la sala con las luces apagadas, solo la lámpara pequeña encendida, escuchando el tic-tac del reloj. Pensaba en todo lo que hice bien y en lo que quizás hice mal. Me preguntaba si los acostumbré demasiado a resolver todo, si mi error fue no enseñarles que yo también podía necesitar algo. Tal vez construí una imagen de fortaleza tan sólida que nadie imaginó que podía agrietarse. Una madrugada me desperté con una presión fuerte en el pecho. No era un dolor insoportable, pero sí lo suficiente para asustarme. Me senté en la cama intentando regular la respiración. El silencio de la casa era absoluto. Pensé en llamar a una ambulancia. Pensé en llamar a mis hijos. Pero otra vez esa pregunta volvió como un golpe. ¿Vendrían por preocupación o por obligación? Esperé en el dolor. Se dio después de unos minutos que parecieron horas.
Me recosté de nuevo, pero ya no pude dormir. Miré el techo y entendí que el miedo a morir solo no era tan grande como el miedo a vivir sintiéndome innecesario. Hay algo devastador en darte cuenta de que te convertiste en un capítulo cerrado para quienes eran tu historia completa. Empecé a caminar más por el barrio, no porque tuviera energía extra, sino porque la casa se había vuelto demasiado silenciosa. En el parque observaba a otros abuelos jugando con sus nietos. Algunos discutían, otros reían. Yo los miraba con una mezcla de alegría ajena y tristeza propia. No envidiaba sus vidas, envidiaba la naturalidad de su presencia. Un día me senté junto a un hombre de mi edad que alimentaba palomas. Hablamos poco, pero suficiente para entender algo que me estremeció en su historia. Era parecida a la mía en hijos ocupados, llamadas esporádicas, promesas de visitas que casi nunca se concretaban. Me dijo algo que se quedó grabado. En mí nos convertimos en recuerdo antes de morir. Sonrió al decirlo, pero sus ojos no acompañaron esa sonrisa. Regresé a casa pensando en esa frase. Me di cuenta de que estaba empezando a reducir mis expectativas para no sufrir. Ya no esperaba visitas. Ya no preparaba comida extra. Ya no miraba el teléfono con la misma ansiedad. Me estaba entrenando para no esperar nada. Y ese entrenamiento, aunque parecía protegerme, también me estaba apagando por dentro. La última vez que mi hijo vino a casa fue para decirme que quizás tendrían que vender una propiedad y que necesitaban mi opinión sobre ciertos documentos antiguos. Mientras hablaba, observé sus manos. Eran manos fuertes, adultas, independientes. Ya no necesitaba mi protección. Y sin embargo, seguía necesitando mi respaldo financiero. Esa contradicción me golpeó con una claridad dolorosa. Después de que se fue, me quedé sentado largo rato. Pensé en todo lo que había construido, en cada decisión tomada para asegurar su bienestar. Y por primera vez me pregunté algo que nunca me permití pensar. ¿Y si yo también hubiera querido algo más que sobrevivir para ellos? Tal vez hubiera querido viajar. Tal vez hubiera querido estudiar algo diferente. Tal vez hubiera querido descansar sin culpa. Pero siempre elegí postergar mis deseos, porque creía que el tiempo para mí llegaría después. Ese después nunca llegó. Ahora tengo 83 años. El cuerpo se mueve más lento. La memoria a veces falla en detalles pequeños, pero la claridad emocional es más fuerte que nunca. Y esa claridad me muestra algo difícil de aceptar. El amor que entregué fue real, pero la reciprocidad no siempre lo fue en la misma medida. No culpo completamente a mis hijos. El mundo cambió. Las prioridades son otras. La vida corre más rápido, pero el dolor no entiende de explicaciones modernas. El corazón no se adapta con la misma velocidad que la tecnología. Sigo despertando cada mañana. Sigo haciendo mi café. Sigo mirando por la ventana, esperando nada y al mismo tiempo esperando todo. Hay días en que logro convencerme de que estoy en paz. Otros días la tristeza aparece sin avisar, como una ola que me obliga a sentarme y respirar hondo hasta que pase. Si algo aprendí en esta etapa final de mi vida, es que el abandono no siempre es físico. A veces es emocional, a veces es gradual, a veces es tan silencioso que cuando te das cuenta ya llevas años sintiéndote invisible. Y lo más duro de todo es que todavía los amo, a pesar del silencio, a pesar de la distancia, a pesar de sentir que ya no soy parte activa de sus vidas. Porque un padre puede aprender a vivir con dolor, pero nunca aprende a dejar de querer. Hubo un momento específico en que dejé de hacer planes a largo plazo. No fue una decisión consciente, simplemente ocurrió. Antes pensaba en el próximo año, en las próximas fiestas, en el verano siguiente. Ahora pienso en semanas, a veces en días. El futuro se volvió un territorio pequeño, casi reducido al tamaño de mi sala. No porque tenga miedo de morir, sino porque entendí que el tiempo que me queda ya no está conectado con nadie más. Mis hijos hablan del futuro constantemente, de inversiones, de proyectos, de viajes, de colegios para los nietos. Sus calendarios están llenos, sus teléfonos no dejan de vibrar. Yo escucho, asiento, intento interesarme por cada detalle, pero hay algo que nunca dicen,
¿Dónde encajo yo en ese futuro? Nunca escucho frases como cuando estemos todos o cuando papá venga. Es como si mi presencia fuera opcional, intercambiable, prescindible. Hace algunos meses tomé una decisión pequeña pero simbólica. Dejé de ofrecer ayuda antes de que me la pidieran. Durante toda mi vida me adelanté a los problemas. Si intuía una dificultad, ya estaba buscando soluciones. Esta vez guardé silencio, esperé, y el silencio reveló algo doloroso. Cuando no me adelanto, casi nadie me incluye. Una tarde, escuché a mi hija hablar por teléfono en la cocina mientras pensaba que yo estaba dormido en el sillón. Decía que estaba agotada, que tenía demasiadas responsabilidades, que nadie la ayudaba lo suficiente. Quise levantarme y decirle que yo estaba allí, que todavía podía cuidar a los nietos algunas horas, que todavía podía acompañarla al médico, pero me quedé quieto, porque comprendí que ya no me veía como apoyo, me veía como alguien a quien cuidar evento allí. Esa transición es brutal, pasar de ser la columna que sostiene, a ser el mueble frágil que se debe proteger. Con el tiempo comencé a notar gestos pequeños que antes ignoraba, conversaciones que bajaban el volumen cuando yo entraba en la habitación. Decisiones tomadas con frases como para que papá no se preocupe, me estaban excluyendo con la intención de protegerme, pero el resultado era el mismo, aislamiento. Hay un tipo de dolor que no grita, no rompe platos, no genera discusiones, es un dolor que se instala en el pecho y permanece allí, constante, como un peso que te acompaña a todas partes. Ese dolor me acompaña ahora cuando me siento a la mesa solo, cuando veo una película sin nadie con quien comentarla, cuando escucho una noticia y no tengo a quien decirle lo que pienso. Intenté adaptarme, compré un teléfono más moderno para enviar mensajes, aprendí a usar aplicaciones para ver fotos de los nietos. A veces, reacciono con corazones y caritas sonrientes. Ellos responden con breves gracias, abuelo. Pero no es lo mismo, la tecnología conecta dispositivos, no siempre conecta almas. Un día decidí no contestar una llamada, era mi hijo menor. Había aprendido a reconocer el tono de urgencia en su voz, incluso antes de escucharla. Dejé que sonara hasta que se detuvo, no por venganza, sino por curiosidad. Quería saber si volvería a llamar solo para preguntar cómo estaba. No lo hizo. Minutos después llegó un mensaje: papá, era importante, llámame cuando puedas. La palabra importante siempre estuvo asociada a necesidades prácticas, no emocionales. Lo llamé al día siguiente, necesitaba un respaldo para otro trámite. Escuché, respiré, dije que lo pensaría. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. No estaba acostumbrado a que yo dudara. Esa pequeña pausa cambió el tono de la conversación. Ya no era el padre incondicional, era un hombre que comenzaba a medir sus fuerzas. Esa noche me senté en la oscuridad y lloré, no por el dinero, no por la petición, lloré porque entendí que había criado hijos fuertes, independientes, capaces, pero no necesariamente conscientes del vacío que dejaban detrás. Hay algo profundamente doloroso en amar sin dejar de esperar, porque la esperanza es terca, aunque la realidad demuestre lo contrario. Una parte de mí sigue imaginando que un día tocarán la puerta sin motivo práctico, que se sentarán conmigo sin mirar el reloj, que me preguntarán cosas sobre mi juventud no por educación, sino por interés genuino. Pero los días pasan, y la rutina confirma lo contrario. Hace poco, encontré una caja vieja con cartas que mi esposa me escribió cuando éramos jóvenes. Las releí despacio. En una de ellas decía que esperaba que cuando fuéramos ancianos estuviéramos rodeados de familia, riendo de nuestras propias historias. Me quedé mirando esa frase largo rato. Ella murió creyendo en ese futuro. Yo sigo aquí, sosteniendo una versión diferente. A veces me pregunto si esto es el resultado natural del ciclo de la vida. Los hijos crecen, se van, construyen sus propios mundos. Tal vez el error fue mío por creer que el amor garantiza cercanía eterna. Tal vez nadie tiene la culpa. Tal vez simplemente el tiempo transforma los vínculos hasta volverlos irreconocibles. Pero aunque intente racionalizarlo, el sentimiento persiste. Soy necesario solo cuando hay algo que aportar. Y eso cansa, cansa emocionalmente, cansa físicamente.
cansa espiritualmente. Me miro las manos y veo las marcas del trabajo de toda una vida. Pienso en cada sacrificio, en cada decisión tomada pensando en ellos primero, y me pregunto si, en algún momento, alguien se detiene a pensar en mí de la misma forma. No necesito monumentos, no necesito homenajes, solo necesito sentir que todavía importo. La verdad es que el abandono no siempre llega con gritos ni puertas cerradas. A veces llega disfrazado de agendas llenas y buenas intenciones. A veces se presenta como te llamo luego que nunca se concreta. A veces se instala lentamente hasta que un día despiertas y entiendes que ya no eres parte central de nada. Tengo 83 años, y lo que más duele no es el paso del tiempo, es la sensación de haber sido esencial en la vida de otros. Y ahora ser apenas una nota al pie. Sigo aquí, respiro. Camino despacio por la casa, riego las plantas, ordeno fotos antiguas, hablo en voz baja con recuerdos que no responden, y en medio de todo ese silencio, hay una pregunta que regresa cada noche antes de dormir. ¿En qué momento dejé de ser hogar, para convertirme en obligación? He pasado años intentando encontrar la respuesta a esa pregunta. No es una reflexión que surge una sola vez y desaparece. Es una idea persistente que regresa cada noche, cuando la casa queda en silencio absoluto y el único sonido que me acompaña es mi propia respiración. Repaso mentalmente mi vida como si fuera una película antigua, buscando el instante exacto en que algo cambió. Intento identificar el error, la decisión equivocada, la palabra que no debí decir o la que debí haber pronunciado con más firmeza. Pero cuanto más reviso el pasado, más comprendo una verdad incómoda: no fui perfecto, pero tampoco fui indiferente, no fui un padre ausente, no fui un hombre egoísta, fui, simplemente, un hombre que creyó que amar significaba entregarlo todo sin reservas. Trabajé más de lo que mi cuerpo soportaba porque quería garantizar estabilidad. Acepté humillaciones en silencio para no perder oportunidades. Me privé de gustos personales porque siempre había algo más importante que pagar. Recuerdo haber guardado el mismo abrigo durante años para que mis hijos tuvieran ropa nueva cada temporada. Recuerdo haber fingido que no tenía hambre para que ellos repitieran el plato sin culpa. Nunca lo conté como sacrificio, para mí era natural, era lo que hacía un padre, y sin embargo, aquí estoy, preguntándome en qué momento ese amor incondicional se transformó en una expectativa automática. Porque eso es lo que duele, sentir que mi ayuda dejó de ser un gesto voluntario para convertirse en una obligación asumida, como si siempre estuviera disponible, como si mi tiempo, mi energía y mi dinero fueran recursos inagotables. Cuando mi esposa murió, la casa cambió de temperatura emocional. No hablo del clima, hablo del ambiente. Ella era el puente entre nosotros. Era quien suavizaba las tensiones, quien recordaba fechas importantes, quien insistía en que nos reuniéramos más seguido. Cuando se fue, algo invisible se rompió. Al principio pensé que el distanciamiento era parte del duelo, cada uno procesando la pérdida a su manera, pero el duelo pasó, y la distancia permaneció. Comenzaron a tomar decisiones sin consultarme, pequeñas al principio, luego más significativas. Reformas en la casa, cambios en documentos, conversaciones sobre el futuro en las que yo solo era informado, no incluido. Me decían que lo hacían para no preocuparme. Esa frase, repetida tantas veces, terminó convirtiéndose en una barrera. Me estaban excluyendo en nombre de la protección. Una tarde escuché algo que todavía resuena en mi mente. Pensaban que yo dormía en el sillón. Mi hija le dijo a su hermano que debían organizar ciertas cosas antes de que papá ya no pueda decidir. No lo dijo con maldad, lo dijo con pragmatismo, como quien habla de un trámite inevitable, pero esa frase me atravesó. No era el miedo a perder capacidades lo que me dolía, era darme cuenta de que ya me estaban ubicando en el futuro como una ausencia próxima. No dije nada, no los enfrenté, me levanté, fui a la cocina y serví agua como si no hubiera escuchado. Pero por dentro algo se quebró definitivamente. Comprendí que ya no era el centro de ninguna conversación, era una variable a gestionar. Desde entonces, empecé a observar más y hablar menos. Me convertí en testigo silencioso de mi propio desplazamiento. Cuando vienen,
revisan papeles, hablan de inversiones, de colegios, de viajes. Yo asiento, sonrío, hago comentarios breves. A veces me preguntan mi opinión, pero noto que la decisión ya está tomada. Mi respuesta es un gesto simbólico, no determinante. Lo más doloroso es que todavía los amo con la misma intensidad. El amor no se reduce porque la reciprocidad cambie. Sigo sintiendo orgullo cuando logro algo bueno. Sigo preocupándome cuando intuyo que atraviesan dificultades. Sigo deseando que sean felices, incluso si esa felicidad no me incluye. Pero amar sin ser necesario es una experiencia extraña. Es como sostener una puerta que ya nadie cruza. He empezado a ordenar mis cosas, no por dramatismo, sino por claridad. Revisar fotografías, documentos, cartas antiguas. En cada objeto hay una historia que solo yo recuerdo completa. Me pregunto qué pasará con todo esto cuando ya no esté. Tal vez se convierta en cajas almacenadas, tal vez en objetos donados, tal vez en recuerdos vagos mencionados en alguna conversación esporádica. A veces me siento frente al espejo y hablo conmigo mismo. No estoy perdiendo la razón, simplemente necesito escuchar una voz que me reconozca. Me miro y digo en silencio: hiciste lo que pudiste, diste lo que supiste dar. No fuiste perfecto, pero fuiste constante. Esa autoafirmación se ha vuelto necesaria porque afuera casi nadie la pronuncia. No sé cuánto tiempo más estaré aquí. El cuerpo avisa que no es eterno, pero hay algo que deseo profundamente antes de que ese momento llegue. No quiero irme sintiendo que fui un recurso financiero con fecha de caducidad. Quiero creer que, en algún rincón de sus corazones, todavía soy más que un respaldo. Tal vez, algún día, entiendan lo que significa esperar una llamada que no llega. Tal vez cuando el tiempo también los alcance, comprendan que la presencia es el regalo más valioso que se puede ofrecer. Mientras tanto, sigo aquí, caminando despacio por la casa, tocando las paredes que ayudé a construir, sentándome en la misma silla desde la cual vi crecer a mis hijos. Y cada noche, antes de apagar la luz, esa pregunta vuelve con la misma intensidad. ¿En qué momento dejé de ser indispensable para convertirme en reemplazable? La traición tiene un sonido, no es un grito, no es una discusión, es el silencio después de descubrir la verdad. Y ese silencio fue lo que me acompañó durante semanas. Yo ya sabía lo que estaban haciendo, ya sabía que estaban preparando el terreno para declararme incapaz, que estaban reuniendo documentos, que habían hablado con un abogado, que mi propia sangre estaba diseñando mi desaparición legal mientras yo todavía caminaba. Pensaba y recordaba cada sacrificio que hice por ellos, pero decidí no confrontarlos, no todavía, porque cuando uno descubre que lo quieren enterrar en vida, no puede reaccionar con emoción, tiene que reaccionar con inteligencia. Comencé a observar, a escuchar más de lo que hablaba, a fingir más de lo que sentía. Ellos pensaban que yo era un anciano frágil, confundido, fácil de manipular, y yo dejé que lo creyeran. Me movía más despacio, hacía preguntas repetidas, fingía olvidar pequeñas cosas. Vi cómo sus miradas cambiaban, vi cómo se convencían de que su plan sería sencillo. Lo que no sabían era que yo ya había tomado una decisión. Una mañana salí de casa sin decir nada. No fui al parque, no fui a caminar, fui al banco, solo, sin avisar, sin compañía. Allí pedí revisar cada documento, cada firma, cada autorización reciente, y lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Intentos de modificación en cuentas, solicitudes para gestionar bienes por incapacidad futura, consultas sobre seguros de vida. Mi nombre estaba en todos los papeles, pero mi voluntad no. Sentí rabia, una rabia vieja, profunda, contenida durante años. No era solo por el dinero, era por la intención. Era por la frialdad, era por la planificación meticulosa de mi caída. No estaban desesperados, no estaban necesitados, estaban ansiosos, ansiosos por quedarse con todo antes de tiempo. Ese mismo día fui a ver a otro abogado, uno que no conocieran, uno que no estuviera vinculado a nadie cercano a ellos. Me senté frente a ese hombre y por primera vez conté toda la historia, cada sospecha, cada documento extraño, cada conversación escuchada detrás de una puerta entreabierta. Él me escuchó en silencio,
tomando notas, y cuando terminé, dijo algo que todavía resuena en mi cabeza: usted aún tiene el control, pero debe actuar ahora, y eso fue exactamente lo que hice. Cambié mi testamento. No lo hice por venganza inmediata, lo hice por justicia, por dignidad, por memoria. Decidí que nada de lo que construí con sacrificio iría a manos que esperaban mi caída. Organicé todo con precisión, cada propiedad, cada cuenta, cada centavo, todo fue redirigido, parte a una fundación, parte a personas que estuvieron presentes cuando mis propios hijos no lo estaban, parte a causas que realmente necesitaban ayuda, y lo más importante, dejé una carta que solo sería leída después de mi muerte, no una carta de odio, no una carta de insultos, una carta de verdad, donde expliqué cómo me sentí, cómo escuché sus planes, cómo su ambición destruyó algo que el dinero nunca podrá comprar: el respeto. Volví a casa ese día como si nada hubiera pasado. Ellos sonreían, me preguntaban cómo había estado mi paseo. Yo sonreí también, les dije que había sido un buen día, y lo fue, porque fue el día en que dejé de ser la víctima silenciosa, y volví a ser el hombre que siempre fui, pero aún no sabía nada, y lo que vendría después, sería imposible de revertir.